Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias. Para mí ha sido también un honor venir ya precisamente en esta etapa como miembro de la Sociedad Económica del País, de la Real Sociedad, a dar una conferencia, porque he venido en otras ocasiones, pero digamos de outside, ¿no? fuera de juego. Y a Pepe Gárate, por supuesto, por su presentación entrañable, porque son siempre entrañables las presentaciones cuando se trata de antiguos alumnos, aunque lógicamente pues la mitad ha seguido y en fin, no tiene nada que ver con aquello, ¿no? Pero también de paso pues me ha servido para recordar tiempo, entre ellos ahí han salido nombres con los que también guardo todavía relación, ¿no? Con Manolo Toribio, que está de catedrático en un instituto. Cambia el micrófono. Sí, vale. No, decía que han salido a relucir amigos y nombres de personas con las que guardo todavía mucha relación. Manolo Toribio, que efectivamente es un brillantísimo alumno y un brillantísimo profesor, es catedrático de instituto en Córdoba, y con el que todavía me carteo y él me manda sus cosas, además es poeta también, ¿no? En fin, que lógicamente estas son ocasiones en las que, aparte de lo que yo les pueda contar, sirven para recordar todas estas cosas. Me han puesto un poco en el apuro, porque claro, ha hecho ahí unos elogios que son un reto muy difícil. Yo no lo sé si lo voy a aburrir en vez de, como creo que has dicho, algo así como llevarlo al limbo, ¿no? Esto me parece, en fin, estas cosas lo encogen a uno mucho, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Bien, de la catedral, que yo creo que de la catedral todo el mundo tiene bastante idea, entre otras cosas porque es cierto que se ha escrito mucho. Pepe ha citado precisamente una serie de publicaciones que se remontan pues desde el siglo XVIII con el Gas Maza, y con el cual, por cierto, voy a terminar, y llegan hasta nuestros días, ¿no? Y en estos últimos años pues incluso se ha acelerado. Dentro de unos días, porque está ya en imprenta, va a salir un libro que es el resultado del último Congreso Internacional que tuvimos el año pasado sobre la catedral, con motivo del famoso proceso de declaración Patrimonio de la Humanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y está a punto de salir y pues, van a tener cosas nuevas, algunas de las que yo cuento, que hoy no las voy a contar aquí, pero bueno, a lo mejor sí también, sale luego alusión. En fin, quiero decir que la catedral afortunadamente cada vez es más conocida. Pero es cierto que le falta realmente una difusión, una mejor difusión nacional e internacional, en los dos planos. Y yo diría que incluso puede ser quizás más grave el que no lo tenga todavía en el plano nacional, ¿no? Siendo con mucho, yo creo, y esto no es chauvinismo ninguno, que es la mejor catedral, ya no diría yo incluso solo del Renacimiento, sino en líneas generales, ¿no? Como pieza extraordinariamente armoniosa que es, y sobre la cual pues precisamente me voy a centrar. Bueno, una catedral, como ya saben, la palabra viene de cátedra, que significa sede o asiento. Generalmente es el asiento, la sede, que tiene una autoridad de tipo más bien moral, intelectual, ¿no? Lo tenían los magistrados romanos, y después ha pasado sobre todo, se ha relacionado mucho con el mundo universitario, la cátedra, ¿no? Pero es también la silla en la cual utiliza el Papa y, por supuesto, los obispos. Y es precisamente por ese carácter de sede episcopal, de silla del obispo, asiento del obispo, por lo que la catedral significa, viene a señalar ese espacio singular, que es algo así como la cúspide de una pirámide jerárquica, la organización de la Iglesia, donde la máxima autoridad, que es el obispo, tiene su residencia. Entonces, a partir de ahí, ya empezamos a entender que la catedral es el templo de los templos, templo metropolitano, como se le dice muchas veces, y por tanto es algo así como, diríamos, y lo dice algún documento, precisamente de aquí de Jaén, ¿no?, que es la madre de todos los templos, de todas las iglesias de la diócesis. La diócesis es la demarcación territorial que rige un obispo. Piensen ustedes que hoy, claro, nuestro mapa
territorial está dividido, como sabemos, en provincias, pero esto es una división bastante reciente, que data del siglo XIX, pero la división más común durante todo el antiguo régimen era precisamente una división territorial diocesana. Luego, pues claro, las diócesis se han ido ajustando precisamente a las demarcaciones provinciales. Aún así todo, como saben, todavía hay diócesis que no coinciden con las cabezas de las capitales de provincia. Guadix, por ejemplo, lo tenemos aquí cerca, o el Burgo de Osma, en Soria, ¿no? O Sigüenza. Son todavía demarcaciones diocesanas que no encajan directamente con la centralidad de la provincia. Con esto lo que quiero resaltar es la importancia que ha tenido esta organización eclesiástica, no ya dentro solamente del plano de lo religioso, sino en el plano también de lo civil. Por tanto, estamos ante un hecho que ya es bastante singular. Entonces yo creo que es fácilmente comprensible que la catedral tenga una categoría, desde el punto de vista arquitectónico, superior, naturalmente, no solo a cualquier otra edificación religiosa, a las otras iglesias, sino incluso dentro de lo que son los valores patrimoniales, a cualquier otra pieza monumental o patrimonial de una diócesis. No creo que peque de exageración si digo que la Catedral de Jaén es, por supuesto, la pieza arquitectónica más destacada, no ya de la ciudad, sino que incluso me atrevería a decir también que de la provincia, lo que es igual de la antigua diócesis. Una diócesis que, sin embargo, ya saben que tiene la peculiaridad de tener dos catedrales, que ya también una raya en el agua, porque es un hecho bastante excepcional. Pero Jaén tiene dos catedrales. Hay la de Baeza, que funciona como concatedral. Hay un solo cabildo, esto es cierto, pero por unos privilegios que tiene Baeza, aún todavía funciona y tiene el rango de catedral. De manera que en ese sentido estamos en un territorio privilegiado desde ese punto de vista. La catedral tiene una importancia también muy grande con relación a las ciudades por la razón de esto que he señalado antes del templo metropolitano, y sobre todo porque hay una razón histórica que a mí me interesa mucho subrayar, y es que la ciudad ha sido siempre un espacio de libertad. Las ciudades surgen en la Edad Media y cuando surgen como un espacio en el cual los siervos de la gleba se pueden liberar de los señores feudales refugiándose en la ciudad. Como a su vez la nobleza siempre estaba en pugna también con la propia realeza, porque al fin y al cabo el rey era primus inter pares, los reyes, para, digamos, poder defenderse o enfrentarse a los nobles, se apoyaban fundamentalmente en la nobleza, perdón, en la burguesía. Y esto da un triángulo muy interesante que es monarquía, ciudad y burguesía. Y en esas tres patas, ahí viene, por eso los reyes son tan populares y son tan queridos de la gente, porque ha habido tradicionalmente siempre un apoyo mutuo, ¿no? Y la catedral viene a ser como el emblema de esa relación. ¿Por qué? Pues porque los burgueses precisamente se sienten orgullosos e identificados a través de esa construcción en la cual todos, de algún modo, han contribuido, sobre todo en las catedrales medievales, en las catedrales góticas. La gran catedral que nosotros tenemos, ya le adelanto desde el punto de vista, a lo mejor alguien tiene curiosidad y me lo puede preguntar, ¿cuánto ha costado construir la catedral? Efectivamente, pues la catedral ha costado muchísimo dinero. La mayor parte de ese dinero lo ha aportado la Iglesia a través de una serie de sanciones fiscales que tenía, porque el Papa les permitía cobrar ciertos impuestos y la realeza también, etcétera, etcétera. Luego muchísimos donativos muy importantes de los obispos, de los canónigos, etcétera. Pero hay un hecho muy significativo, y es que en el 16, de todos los testamentos que yo he visto en protocolos, claro, no testaba cualquiera, testaban gente que tenía un cierto nivel económico. Bueno, pues en todos esos testamentos no falta nunca un real de plata para las obras de la catedral. ¿Y esto qué significa? Pues significa que se refuerza esa relación de identidad de una comunidad con ese edificio.
cuando se manejó todo este tema de la declaración del patrimonio de la humanidad, aparte de las grandes cosas que se decían de la calidad de su arquitectura, de su excepcionalidad y todo esto, yo siempre quise que se insistiera, porque no está en principio en el expediente, ese detalle que es muy importante, la identificación de una comunidad con esa pieza. Ya digo, desde el punto de vista cuantitativo, no es una cantidad, la aportación es muy difícil calcular, claro, porque no sabemos a través de 2 siglos el real a real que se iba aportando, ¿no? Pero posiblemente no fuera más de un 10 o de un 15%, hablo así de una forma bastante aproximada, pero es un 10 o 15% enormemente significativo, porque es muy extenso y afecta a la mayor parte, digamos, de esa población. Por tanto, estamos ante un fenómeno muy interesante, porque el resto de los grandes edificios públicos generalmente han sido financiados por los poderes, bien sea la realeza o bien sea los poderes locales, autonómicos, etc. Pero esto es un monumento que está reconocido a través de esa aportación de todos. Bueno, creo que estos serían datos que nos harían reflexionar. ¿Esto pasó o no pasó? Aquí es. Y la imagen que tienen ahí en la pantalla, yo creo que es enormemente elocuente. Es una foto del siglo XIX, de este fotógrafo francés, Laurent, en la que, fíjense, qué expresiva es, ¿no? Hay un caserío amorfo, un caserío con una arquitectura que evidentemente no destaca, es como una masa, ¿verdad? Y sobre esa masa, ¿cómo se destaca el buque de la catedral? Es decir, es tan potente, ¿no?, el volumen y la masa de ese edificio, que por sí solo no haría falta todo lo que yo le he contado sobre el templo metropolitano, el templo de los templos, la madre de todos los templos. Creo que simplemente con esta imagen quedaría perfectamente entendida, se podría entender muy claramente, ¿no? Y todavía más. Un siglo después, la imagen fotográfica no varía mucho de la del siglo XIX, aunque la foto esta tiene un poco de truco porque está tomada desde el castillo, pero aún así todo, fíjense cómo el caserío se apenas llega hacia la mitad de la altura de la catedral. La catedral, como se dice ahora, se empodera o se enseñorea del espacio urbano. Ahí está el emblema de la ciudad. Y ahora creo que se puede empezar a entender mejor el por qué existe esa íntima relación entre ciudadanía y catedral. La catedral es, por tanto, un bien, un gran bien patrimonial en el que se siente y se puede ver reflejada o identificada la sociedad. Claro, estamos hablando en el antiguo régimen, donde por supuesto toda la sociedad era cristiana. Esto cae de su peso, ¿no? Bueno, este es el plano más antiguo que tenemos de la catedral. Es un plano en un pergamino de Juan de Aranda Salazar, que apareció no hace tanto tiempo en el archivo de la catedral. Está fechado, a pesar de que está roto, pero se ha podido reconstruir la fecha, 1643, 42. Son unas fechas muy importantes porque en ese año sabemos, aunque todavía no han aparecido, y no perdemos la esperanza de que aparezcan, una colección completísima de planos de corte y de alzado que se envían a Roma para conseguir unos beneficios que era una exención fiscal. Ya le he dicho antes que la mayor parte de la financiación de la catedral se consiguió aplicando a la obra unas rentas que eran las vacantes de los beneficios. Es decir, los beneficiados, clérigos, que tenían unas prebendas, pues renunciaban, no renunciaban, y obligaban a renunciar, ¿no?, a esas prebendas, y ese dinero se aplicaba directamente a la fábrica. Pero claro, esto eran unos beneficios que tenían un tiempo limitado, generalmente eran por 20 años. Cada 20 años había que renovar esa bula. Y esto se fue renovando prácticamente desde 1634, incluso ya hubo antes otra en el 16, hasta finales del siglo XVIII. Es decir, hasta todavía
la terminación del sagrario. Esto fue muy importante, ¿eh? Esto además llevaba también el sello de la corona, porque la corona, que tenía también participación en esas rentas, pues cedía también sus derechos para que todo eso se beneficiara. Bueno, entonces, como digo, para justificar esa bula, esos beneficios, se mandó a Roma un juego, está descrito en los archivos, en latas de, como decía, hojas de Milán, es decir, los típicos envoltorios que tienen ahora mismo todavía los arquitectos, ¿no?, para envolver los planos en cajas metálicas, y algún día aparecerán, tienen que estar en el archivo secreto vaticano, pero hasta ahora ni Fran Martínez Rojas, ni yo, ni nadie todavía da con ellos, y se están buscando, ¿eh? Yo no tengo la esperanza de que aparezcan porque será un juego importantísimo. A falta de eso, este es el documento mejor que tenemos, que ya es bastante fiel, porque prácticamente lo que están viendo en la pantalla es cómo se conserva ahora mismo, cómo está ahora mismo la catedral, excepto la parte del sagrario, donde, como verán, no se parece en nada al sagrario que hay ahora. Será el sagrario viejo, que forma parte del proyecto de este mismo arquitecto, de Juan de Aranda Salazar. Pero por lo demás, la catedral está prácticamente igual, ¿eh? Y esto ya es la primera nota que nos tiene que llamar muchísimo la atención. ¿Cómo es posible que después de 250 años largos de construcción se haya mantenido la idea primera, yo creo, la primera idea de la catedral? Bien, la primera idea de la catedral también puede ser, o se puede a lo mejor discutir, pero yo creo que no hay mucha duda a que debía de ser prácticamente de esta forma. Como ya saben, la secuencia histórica es bastante conocida. Esas bulas a las que yo he hecho ante alusión, todas ellas siempre empiezan diciendo que la fábrica nueva data de 1493. Esa fecha es muy importante porque quiere decir que la Iglesia de Jaén entiende por nueva catedral, por gran catedral, el proyecto gótico que se inició en 1493, exactamente. Es decir, de ahí para atrás hay un concepto de catedral. Primero ya se sabe que se utilizó la mezquita directamente, y después hubo una fábrica primera que debió de ser muy endeble cuando todos se refieren a esa fecha. Entonces, el punto de partida es 1493. Claro, ustedes dirán, bueno, pero en 1493 la catedral era la catedral gótica. ¿Por qué se empeñan el Cabildo en unir la idea de catedral, esta que tenemos, con esa de 1493? Pues muy sencillo, esto nos da también mucha luz. En 1548, que es la gran fecha clave, cuando se juntan los tres arquitectos, Pedro Machuca, Hijano y Vandelvira, se dice en el documento para proseguir. Es decir, había una idea de continuidad. Ahora bien, la idea de continuidad no significa exactamente continuidad gótica, simplemente continuidad de construcción, continuidad de fábrica. Pero evidentemente los gustos y el estilo había cambiado entre 1493 y 1548. La obra de 1493 iba a muy buen ritmo y era una fábrica muy brillante, de un gótico final brillante, porque sabemos por quién lo traza, por quién anda de por medio, Enrique Egas, Pedro López, que debía de ser al estilo más o menos de cómo podía, más pequeña lógicamente, de la forma y el estilo de la Catedral de Sevilla. Pero en 1523 o 1525 la obra se paraliza. Y también la fecha nos tiene que hacer pensar. El gran constructor medieval, que era la Fuente del Sauce, continúa esa obra de 1493, cesa como obispo en 1520. Y en 1525 está de obispo Esteban Gabriel Merino, que era un obispo que era originario de Jaén, pero que prácticamente no pisó Jaén, porque era un miembro muy afecto al emperador Carlos V, formaba parte de su consejo y se pasó toda su vida prácticamente en Roma, era arzobispo de Bari, etcétera, etcétera. Aten cabos, un hombre ligado a Carlos V, al mundo romano, su institución en la diócesis de Jaén,
paralización de la obra gótica, porque el cimborrio, que se dice que se cayó el cimborrio, y aquello pues dio pie a que lógicamente ya se empezaron a obras. El cimborrio no se cayó exactamente, el cimborrio estaba dañado, pero el cimborrio se tiró porque lo que ya había a partir de esa fecha era una idea, un concepto nuevo. Esto había ocurrido también en Granada. Granada había empezado su catedral sacándola de cimientos sobre un plano gótico, y cuando llevaba 2 metros fuera de tierra cambiaron las circunstancias. En 1528 ya Carlos V es emperador, va a ser coronado enseguida, y rápidamente aquello se para, llega a Siloé y transforma el proyecto gótico también en un proyecto renacentista. De manera que estamos ante las mismas circunstancias. Por tanto, la catedral renacentista es, como construcción, como fábrica, una continuación de la que ya se había iniciado en 1493, pero en un estilo completamente nuevo y distinto que anula, por supuesto, al gótico. Pero eso implica que se diga proseguir, y que se diga proseguir por la cabecera. ¿Y quiénes eran los 3 autores que intervienen ahí? Quijano, Machuca y Vandelvira. Bueno, pues 3 arquitectos que eran conocidos en Jaén, porque habían tenido relación ya con la catedral. Pero significativamente, el arquitecto era solamente uno, o el más arquitecto yo creo, que es Vandelvira, porque los otros 2 venían del mundo de las artes plásticas. Machuca era ante todo y sobre todo un pintor. Y aunque es cierto que aparece al frente del Palacio de Carlos V en la Alhambra, pero él es el arquitecto, director de obra, ejecutor del plano. Hay muchísimas dudas de que sea suyo. Y hay un testimonio de un arquitecto que, por cierto, también tenía mucha vinculación con Jaén en 1576, que decía que los Machuca, el padre y el hijo, que eran muy buenos pintores, pero que de geometría sabían poco, porque el Palacio de Carlos V tiene defectos flagrantes desde el punto de vista de ejecución. Y Quijano había sido un escultor que había empezado a trabajar como escultor en el coro de la Catedral de Jaén, muy ligado a la figura de Jacopo Torni. Es cierto que por circunstancias familiares y seguro que también de mejora de situación, va a Murcia y allí, digamos, se siente o se ve en algún momento transformado a ser maestro mayor de obras, y ahí donde realmente se manifiesta más como arquitecto. Es cierto que cuando viene al 48, aquí ya es un arquitecto, digamos, sólido. Pero Vandelvira tampoco era un absoluto desconocido, porque hoy ya tenemos documentación de que por lo menos 3 o 5 años antes de 1548, Vandelvira está trabajando en la catedral, haciendo obras que llamaríamos menores, intervenciones precisamente en esa obra gótica y en esa obra nueva, que ya no era tan nueva, claro que ya era un poco vieja, pero era por tanto un hombre que era conocido del cabildo. Y luego, sobre todo, le respaldaba ya el éxito de sus intervenciones en Úbeda, al servicio de Francisco de los Cobos, y sobre todo con el apoyo del Deán Ortega. De tal manera que la Iglesia, que es siempre muy cauta y que le gusta cruzar mucha información y asegurarse bien antes de elegir, elige a Vandelvira porque era el hombre de confianza y el hombre sobre todo que podía llevar adelante un proyecto de esta envergadura. Y así son las cosas como hoy yo les puedo decir que con seguridad la primera piedra de esa catedral renacentista ya totalmente reformada se puso en 1551 y tuvo que corresponder, como es lógico, con el espacio de la sala capitular. Hay una referencia muy breve en un libro que yo encontré en el que de una forma telegráfica se dice se puso la piedra en 1551. 2 años más tarde, en el 53, él firmaba contrato ya oficial como maestro mayor de la catedral y por tanto el inicio de esa construcción renacentista se cifra entre el 51, a partir de ahí hasta 1575, en que él muere, y es la primera fase constructiva de la catedral. Primera fase, primera fase que solamente
afecta a esto que tienen ustedes aquí. Después se lo pondré en detalle. Eso fue lo único que Van der Wira pudo hacer en su vida. Bastante, porque esto es una obra ya también de mucha envergadura y en 25 años, y dadas las condiciones también técnicas de aquella época, era bastante. El resto, en 1575, cuando él muere, todo esto era todavía la vieja catedral gótica. Bien, eso que tienen ahí es un texto muy revelador en el que yo me baso fundamentalmente para el título de esta conferencia, lo de la singularidad. Se trata de un manuscrito, ya no es manuscrito, ya se ha editado, se editó hace unos 15 años, pero este era un manuscrito que estaba en la Biblioteca Nacional de Madrid. Es un anónimo. La obra va dirigida directamente al príncipe Felipe II, por tanto, cuando todavía Felipe no había llegado realmente al poder, se calcula que debe ser escrito en torno a 1540, entre 1540 y 1550 o 50 y algo. Y cuando este señor, que era evidentemente muy versado en arquitectura, está describiendo lo que él considera que tiene que ser una catedral ideal, vayan leyendo y vamos a ir comprobando cómo todo lo que este señor dice se cumple rigurosamente en el caso de la Catedral de Jaén, como no se cumple en ninguna otra. Dice, aquí se ha de describir con mucha diligencia la manera de las basílicas de nuestros tiempos. El hombre es culto y ha utilizado el término basílica, que como saben es un tipo arquitectónico que va referido al mundo romano, las basílicas romanas, en las cuales se inspiran las basílicas cristianas. Las basílicas romanas eran un espacio muy similar, claro, al de nuestras catedrales, al de nuestras iglesias, que tenía también un ábside en la cabecera donde se sentaba el magistrado que impartía justicia. Que las basílicas también parece que tenían ciertas funciones comerciales, era edificio de tipo civil. Bueno, está haciendo ya la versión actual, ¿no? Dice, porque son edificios singulares entre los modernos y mejor acertados que ningún otro, y guardando la forma de todo el cuerpo, hacerse a que los ornamentos sean antiguos. Es decir, está optando, diciendo que es el tipo arquitectónico más idóneo, mejor acomodado a las necesidades, efectivamente, de una iglesia, de una catedral, pero sobre todo, como dice además con ese detalle, guardando la forma de todo el cuerpo, hacer que los ornamentos sean antiguos, es decir, pero adornándola, decorándola con el lenguaje al antiguo, es decir, lo que llamamos el lenguaje del clasicismo. Sigue. Los pilares imitaron cuanto más pudieron a las columnas. Los pilares, porque el sistema de apoyo que divide las naves de las basílicas tradicionales y de las iglesias en Castilla hasta ese momento son pilares, es decir, un soporte que está formado por varios elementos, generalmente con un centro cuadrado, y luego tiene una serie de columnas, medias columnas adosadas. Y dice, cuanto más pudieren a las columnas, es decir, que más se parezca a las columnas, porque la columna es el elemento clásico por excelencia. Y las torres a las espéculas. Esto de las espéculas no sabemos lo que es un término castellano antiguo que es muy difícil, y he encontrado en el diccionario de Covarrubias, no sabemos exactamente a qué se refiere. En algunas sus torres hacen vueltas tras el arco, y en algunas abre sobre las naves colaterales miradores a la nave principal. Y aquí sí que hasta ahí todavía la Catedral de Granada podía responder a eso que estábamos leyendo, pero cuando dice, y algunas sobre las naves colaterales abren miradores a la nave principal, eso no lo tiene nada más que la Catedral de Jaén. ¿La ven? Eso es lo que está diciendo Eso es lo que está diciendo este señor. Esos son los miradores. Una cosa absolutamente excepcional y que le da también un carácter muy civil, precisamente, a ese interior. Siga la descripción. Las tres puertas, o 5, delanteras, toman la proporción de sus naves entre sí.
Esto es una definición muy clásica, es decir, la fachada de la catedral tiene que tener 3 o 5 puertas según tenga 3 o 5 naves, porque cada puerta se tiene que corresponder con una nave. Habrá en ellas cimborrio, o sea, cimborrio es ese cuerpo turriforme que hay en el crucero, que tradicionalmente se llamaba cimborrio. En Italia son fundamentalmente las cúpulas, aquí luego ya veremos cómo hay una cúpula. Dice, cuya altura sea tanta al menos como es anchura y su tercia, y a lo más como es la anchura y su mitad. Aquí está hablando de proporciones, que es otro tema clave en la arquitectura del Renacimiento. Es decir, el alto de ese cimborrio tiene que ser exactamente lo que mide de ancho la iglesia más un tercio, y como mucho, la anchura y la mitad. Y considera mejor medida cubrirse de bóvedas y no de maderamiento. Claro, ¿por qué? Pues porque la arquitectura tradicional en España hasta ese momento todavía abusaba mucho de las cubiertas de madera de tradición morisca. Y esto evidentemente no encaja con este concepto que él quiere darle a la catedral de un gran templo, ¿no? Un templo con magnificencia. El tribunal es mayor que las antiguas, es decir, el tribunal es esto que yo le he citado, la bema, ese ábside que tenían las basílicas romanas. Es mayor que las antiguas porque es para altar mayor, claro. Ese espacio romano ahora está ya identificado con el presbiterio. A los lados se hacen capillas laterales en las naves. Débase considerar bien la basílica que está en Vitruvio toscano y conforme a ella cubrir algunas cosas. Es decir, está refiriéndose a que se tome como modelo una basílica antigua que aparece en Vitruvio, que es el texto por antonomasia, ¿no?, de la antigüedad. Pero fíjense que le llaman Vitruvio toscano, es decir, un Vitruvio editado en lengua toscana italiana. Vayamos ahora al testamento de Vandervira y allí aparece un Vitruvio en latín y otro en toscano. Significativo también. Y conforme a ello ocurrir algunas cosas. Si se puede ver el dibujo de la Basílica de San Pedro de Roma, sería muy a propósito. Es decir, y ya para rematar la cosa, vamos a fijarnos en un gran modelo, que es la Basílica de San Pedro. Bueno, no sabemos que Vandervira, no tenemos testimonio de que él hiciera referencia a la Basílica de San Pedro, pero curiosamente este Juan de Aranda, que era lógicamente de otra generación y que tenía ya más conocimiento, cuando él habla de la Catedral de Jaén, siempre habla de dos modelos: el modelo de San Pedro de Roma y el modelo del Escorial. Luego, todo iba bien encaminado, ¿verdad? Vamos a correr un poquito más. Bueno, esa sería la imagen de ese espacio central, que luego en otro pasaje este mismo autor anónimo dice que el objetivo fundamental de ese espacio basilical es conseguir un espacio que sea escombrado, es decir, sin sombras, muy luminoso y espacioso, en el que se circule fácilmente en ambas direcciones. Y eso es justamente lo que también nos brinda el espacio de la Catedral de Jaén, tal como se está viendo ahora mismo. Fíjense, esto es muy significativo, que en cambio a los arquitectos góticos eso no lo entendían bien. Enrique Egas, que todavía era un hombre mayor, pero que vivía y que venía del mundo del gótico, precisamente decía que este tipo de espacios no lo veía él conveniente para una iglesia porque parecía una bodega, dice literalmente. Bodega, lonjas, efectivamente, por ahí van los tiros, ¿no? Entonces Egas tiene su concepto de catedral gótica y la catedral gótica tiene 3 o 5 naves, pero siempre tiene un perfil escalonado, porque las naves nunca están a la misma altura. Y en cambio, la ventaja, la virtud de este espacio que está describiendo este anónimo como excepcional, la basílica, es que precisamente quedan todas a una misma altura. Y al quedar a esa misma altura es como se consigue esa diafanidad y esa espaciosidad. Y estos son realmente los objetivos estéticos que va persiguiendo el mundo del Renacimiento. De manera que todo lo que llevamos hasta ahora, y yo creo que es bastante,
tenemos la idea muy clara de que la Catedral de Jaén sería perfectamente el ejemplo que podía ilustrar, si el libro, el manuscrito este de la Biblioteca Nacional hubiera llevado ilustraciones, lo hubiéramos hecho hoy en forma de libro, hubiera llevado en las márgenes fotografías de las que yo estoy poniendo, porque creo que podrían ser así. Hablaba de los enmaderamientos, que es preferible que sean de bóvedas. Fíjense cómo se cubre todo el espacio, ¿no? Un espacio rigurosamente abovedado con una cantería magnífica de la que al final también tendré ocasión de referirme. Y otra cosa también ya muy importante, toda esa, decíamos, Carlos Vandelvira hace una traza, hace un proyecto, se pasan 250 años, ¿cómo se pudo seguir? Bueno, pues entre otras cosas, ya en el siglo XVI los arquitectos manejaban instrumentos modernos de representación para poder ejecutar la obra. Por supuesto, dominaban perfectamente la planta, el alzado e incluso proyecciones asométricas, pero sobre todo manejaban este instrumento que es el definitivo, que es la maqueta, que ellos nunca le llaman maqueta, le dicen modelos. Cuando en la documentación antigua uno va a los archivos se encuentra la palabra modelo. En el testamento de Vandelvira dice Vandelvira, y la obra de la catedral la seguirá Alonso Barba, que tiene entendido los secretos, más o menos viene a decir, y el modelo. Con lo cual la catedral de Jaén tuvo una maqueta. Desgraciadamente las maquetas han desaparecido casi todas, porque debían de ser, claro, era un instrumento tan de uso, que con el tiempo acaban destruyéndose. Realmente se hacían en madera y algunas excepcionalmente en yeso, como esa que tienen en la pantalla. Y esa que tienen en la pantalla es la maqueta de la Catedral de Málaga, que como saben es también prima hermana de la de Jaén en cuanto a lo tipológico, y donde interviene Andrés de Vandelvira. No sabemos con exactitud que esta maqueta sea la suya, por eso la he puesto con un interrogante, porque en la documentación se hablan de dos maquetas, una en madera y otra en yeso. Y parece ser que la de yeso, que es esta, se cita que estaba en casa de Diego de Vergara, que fue el arquitecto que siguió al frente de la obra. Por tanto, la de madera posiblemente fuera más la de Vandelvira. No sabemos si pudo haber alguna diferencia entre ambas. ¿Vieron ustedes por qué Vandelvira allí? Pues porque precisamente el deán de la Catedral de Málaga era el famoso deán Ortega, es decir, Fernando Ortega, que era el confesor y la mano derecha de Francisco de los Cobos. Esta es la razón de por qué Vandelvira va allí y es llamado precisamente para que haga esta maqueta, porque había una gran confusión, estaban atascados con la prosecución de la obra de la Catedral de Málaga. Estas maquetas son espléndidas. Es una fotografía más moderna de mi amigo Fernando Marías. Y fíjense, son maquetas de un tamaño muy considerable. Hay algunas italianas en las que cabe una persona dentro. No solamente están hechas con ese tamaño, lo que permite no solamente es, digamos, la forma general, sino que permite incluso los detalles decorativos. De tal manera que por eso una maqueta o un modelo era el instrumento más seguro para que las generaciones posteriores, siempre y cuando que al comitente, al patrono, no se le cruzaran los cables y dijera, bueno, vamos a hacer otra cosa porque eso no me gusta, realmente solamente conseguir contener delante el modelo se podía seguir perfectamente la obra hasta el final. Bien, ahí tienen de nuevo el plano de Aranda y he segregado la parte de Vandelvira, perdón, bueno, lo que hace Vandelvira, que es ese bloque rectangular, realmente la verdad es que ella demuestra el sentido tan magnífico que él tenía, digamos, de pragmatismo y sobre todo también de proporción y de armonía. Fíjense, un rectángulo que divide en tres partes.
3 partes, que es una alternancia A-B-A, una parte primera que es perpendicular al cuerpo de la iglesia, que es el vestíbulo, otro que es paralelo y perpendicular a este, mayor, que es la sacristía, y otro que prácticamente reproduce la misma forma de esta, una especie de A-B-A. Esos juegos simples, sencillos de alternancia, son de los preferidos de Vanderbilt y lo utiliza para todo, tanto en planta como generalmente en calzado. Sentido del equilibrio extraordinario. Y, lógicamente, al construir este muro, deja estos estribos que son las capillas laterales, y eso efectivamente es un pie forzado para después seguir ya el resto de la nave, porque estos pilares piden su correspondiente enfrente. Por tanto, ha dejado el pie seguro para que después se pueda proseguir la obra como está ahora mismo. Si no, no se entendería y dirá gente, bueno, con lo poco que hizo Vanderbilt, parece que hizo poco, ¿no? ¿Cómo se puede decir que el resto de la catedral sea suya? Pues en parte porque ahí está la prueba, y sobre todo la existencia del modelo, ¿no? El haber hecho la maqueta. Esta será la primera parte, como sabemos, la parte de la sacristía, con la puerta de entrada directamente desde la capilla, desde una capilla lateral. Hoy se entra por una trampilla que hay un pasadizo de la sacristía, tiene su entrada independiente, con una puerta en enfilada espléndida. Esta foto se ha reproducido mucho, pero es una foto magnífica, ¿no? Una portada primera, una portada segunda completamente distinta, muy sobria, dórica, y al final, al fondo, lo que es la capilla, con un alzado totalmente plano, pero donde él reproduce una secuencia rítmica que es también, esto pasa, una secuencia rítmica que es muy típica en él, ¿no? La alternancia de arco y dintel, ¿no? Un par de pilastras que van separando los arcos, formando unos ritmos muy pausados. Se ha dicho que bramantesco, porque efectivamente recuerdan a cosas de Bramante en Roma. Y eso también incluso dio pie a que aquí alguien quiso ver la mano de que Machuca pudo haber estado detrás de este diseño. No creo. Yo creo que está perfectamente eso en el haber de... la bóveda de cañón que cierra. Curioso porque la capilla de San Pedro de Osma, que es la sala capitular, es como un cofre. Siempre lo comparo con un cofre. Y esta solución de espacio rectangular con su bóveda de cañón, ahí me recuerda mucho también la famosa capilla Sixtina del Vaticano. Hombre, aquella mucho más grande, a otra escala. Esta es el acceso por el vestíbulo a la parte de la sacristía. Ese vestíbulo tampoco tiene desperdicio, porque es un espacio pequeño, pero es admirable, con esta puerta ya suntuosa de entrada a la sacristía, pero aquí en el lado, en este lado, ¿saben? Hay una serliana preciosa, es decir, una estructura de dintel, arco dintel, que es de un pragmatismo enorme, porque los dos dinteles marcan dos escaleras, una que sube y otra que baja, y en medio quedaba ese gran arco que debía ser un punto de luz, porque la escalera que hay más moderna ya ha llegado seguro un punto de luz. Ahora se utiliza para poner allí de expositor a la custodia, ¿no? Y la famosa sacristía, la pieza posiblemente la mejor sacristía, esto sin lugar a dudas, ya no solamente de la arquitectura española, sino de la arquitectura europea, porque en general las catedrales europeas han menospreciado mucho el tema de la sacristía. La sacristía en España está muy potenciada. Es un espacio también muy pragmático, porque lo que tiene es que guardar las vestiduras en la cajonera, y con ese motivo pues también ser una capilla, servir como capilla. Y fíjese cómo esa polifuncionalidad, como las dos funciones, la resuelve perfectamente el arquitecto. ¿Qué es lo que ha hecho Vanderbilt? Al contrario de lo que ha procedido en la sala capitular, que también era más estrecha, donde allí todo era plano, aquí todo es resalto, todo lo contrario. Ha adelantado un juego de columnas,
separándolas del muro, y crea ahí un espacio que es justo para meter las cajoneras, de tal manera que todo queda recogido y el espacio queda limpio, expedito, y se puede celebrar la misa del altar mayor. Pero además lo curioso es que el juego endemoniado a que da lugar este adelantamiento de columnas, sobre todo cuando se llega a la esquina, donde se forman esos apelotonamientos, pero muy bien resueltos, ¿no?, de las columnas, fue lo que le llevó, con mucho ingenio y maravilla de perspicacia, a Chueca a pensar de si realmente por la mente de Vandelvira no pasó imágenes de culturas en principio tan opuestas como el Islam. Y ese juego de patio de columnas adelantadas no estaba remitiendo sino al patio de los Leones en Granada. Vean cómo en los kioscos centrales del patio se juntan precisamente formando un triángulo, 3 columnas que son muy similares al juego que aparece en las esquinas de la sacristía. Pero todavía Chueca fue más lejos. Dijo, ¿y qué ocurre con los arcos que voltean sobre la serie de las arcadas del piso inferior, donde están las que sirven para los huecos de las cajoneras? Sino que arriba, en el origen de la base de la bóveda de cañón, vuelve a repetir esa misma secuencia. Y esa superposición de arcos rápidamente también le trajo a la memoria visual a Chueca el tema de la superposición de arcos de la mezquita de Córdoba. En conclusión, venía entonces, claro, a plantearse Chueca si realmente Vandelvira había jugado con 2 referentes de un mundo tan ajeno y tan contrario, incluso tan hostil todavía, en cierto modo, ¿no?, al mundo cristiano, y lo había sabido reducir y traducir al mundo del lenguaje clásico. Esto, claro, es muy difícil de demostrar como tal, pero si esto es cierto, la visión de Chueca, claro, como creador, como artista, es muy lógica. Yo sé que los historiadores generalmente, que somos más escépticos, que andamos más con pies de plomo, a mí me gustan estas hipótesis, estos juegos, pero a mis colegas no. Y a mis colegas les gusta ir al documento, a la prueba, ¿no? Entonces, pues otros han preferido coger a Vitruvio y a Serlio, que eran libros que manejaba Vandelvira, y ver allí referencias en casas antiguas romanas, patios de casas romanas, como el famoso Equus Corinthium, ¿no?, en el cual efectivamente hay un juego, una disposición de columnas muy parecidas a esta. Bueno, ahí queda. Lo bonito también de todos estos estudios es jugar con toda esta serie de hipótesis. Si bajamos al piso inferior, aquí ya hay que descubrirse ante lo que es, por un lado, efectivamente también capacidad creativa, pero sobre todo combinado con un dominio de la técnica constructiva. Fíjense, una planta subterránea que está sosteniendo todo el peso enorme de la sacristía y todo lo que hay encima, y cómo se permite el lujo de aligerar un muro, porque tiene que ser un muro de carga, es algo que tiene que aguantar, y cómo lo aligera hasta qué extremo, con ese potentísimo arco, que es el que está fajando ahí arriba, y luego va descargando a través de esta combinación, de tal manera que crea una forma bellísima desde el punto de vista plástico, y a su vez está resolviendo con toda firmeza el problema. Cumple perfectamente con el principio de la firmita, que tanto le gustaba a Vitruvio, que decía que era lo fundamental, la utilidad, porque el espacio es utilísimo, y por supuesto es bello, es también venusto, ¿no? Con una portada al lado también originalísima. Aquí, claro, las dimensiones son bajas, entonces traza muy buen arco, pero se encuentra que enseguida tiene la bóveda encima, pero con una gran soltura, en vez de colocar aquí una pilastra, un pie derecho, coloca una figura recostada que hace la función del pie derecho, que además es bellísima porque es una figura plástica, ¿no?, una figura antropomorfa. Y lo que es el espacio principal, que era la cripta, porque esto era una cripta de enterramiento y utilizada como museo, pues fíjense, esa foto yo siempre la pongo, una foto antigua,
una foto que fue tomada poco antes del año 60, cuando se empezó a transformar, se iba a transformar ya en museo, y vean la iluminación que tiene. Y eso está iluminado con las ventanas, que cuando pasamos por la calle, las ventanas están prácticamente casi a ras de suelo. Es una luz que llamamos de bodega, que llaman los artistas de luz de bodega. Y fíjese, sin embargo, la magnífica iluminación que tenía. Claro, esto hoy no se ve porque hoy ya tiene todo eléctrico, las ventanas están cerradas, etcétera, ¿no? Por su condición museística. Y aquí ya también sí que es magnífica toda la solución técnica de... Perdón, es que me traigo yo un taco con esto. Esto que ven aquí, fíjense, esto es una bóveda bastante plana, pero es una bóveda. Y lo prueban estas arquerías, que se repiten como arriba, pero fíjense que parecen como la piedra, como si fuera una plastilina, ¿no? Se va adaptando a la forma curva y crea esto que él llama, ¿cómo le llamaba esto? Cerchas. No. Lunetas en cercha. Lunetos en cercha. Bueno, y para la portada exterior que hacen el crucero, ahí tienen una composición en la que se demuestra también que nuestro amigo Vandelvira, por supuesto, conocía... Ay, Dios mío, ¿cómo hago yo con esto? Conocía, naturalmente, a través de los libros, conocía los tratados de arquitectura. Esa portada, ya ven, que es prima hermana de este diseño de Sebastiano Serlio. Aquí sí que lo podemos decir con mayor afirmación, con mayor seguridad, porque él tenía un Serlio, tenía dos Serlios. De manera que esta imagen seguro que la conocía, y está claro que está haciendo una transposición del dibujo del tratado a su portada. Pero esa portada, que además está perfectamente conjugada, dórico en el primer piso, jónico en el segundo, una superposición de órdenes como mandan los cánones. Pero también aquí nos sorprende Vandelvira dando una muestra de que él no era solamente un plagiario, el micrófono, que era un copista. Miren, este friso, un friso dórico, como mandan los cánones, tiene que llevar esto, triglifos y metopas. Y las metopas llevaban los despojos de las armas de los vencidos, que eran naturalmente armas de la época romana. Pero he aquí que en una de las metopas Vandelvira ha hecho una actualización y en vez de poner un escudo romano ha puesto un escudo nazarí. Él sabe perfectamente el significado y dice, estamos hablando de un orden triunfal, de un orden viril, el dórico, identificado con Cristo, la victoria sobre el infiel, pongamos un arma de vencido actual, no antiguo. Un guiño de modernidad, de ayornamiento magnífico. Bueno, la siguiente fase termina, se muere el pobre Vandelvira, y siento que vamos un poquito más de tiempo, a ver si aligero más. Se muere Vandelvira y la iglesia es siempre muy cauta y hay mal entendimiento con Barba. Y miren que había recomendado, quizás por eso, en su testamento había hecho un esfuerzo enorme Vandelvira en defensa de Barba, posiblemente temiéndose que no lo respetaran. Y efectivamente así fue. En poco tiempo dice el día del Cabildo que las obras no van bien. Y entonces llaman a otros 3 arquitectos que rectifiquen y que vean aquello. Y vienen gente muy brillante, Juan Bautista Villalpando, que era un jesuita estupendo, sabía mucho de arquitectura, Lázaro de Velasco, que era el maestro mayor de Granada, viene también incluso Sebastián de Solís, que era un gran retablista y también era visitador de las obras en aquellos tiempos, vino hasta Francisco Merino, que era un grandísimo platero, muy famoso, también originario de Jaén. Todo este grupo se reúne y hacen un informe. Y en el informe, pues efectivamente le ponen algunos peros, bastantes peros.
En general, uno el más sencillo era hacerlo aquello más sobrio, que no llevara mucho adorno, porque los tiempos habían cambiado y eran duros. Y también desde el punto de vista estético, estaban a favor de la sobriedad. Pero ahí luego hubo una cosa en la que no se le hizo caso, y yo me alegro que no se le hiciera caso. Eso tiene que ser cosa de Velasco. Velasco quería poner las ventanas de la catedral, la iluminación, en forma de discos, de triángulo. Y en la idea de Vandelvira era siempre la serliana esta tan bonita que hemos visto, ¿no? El dintel, algo dintel. Y ahí yo creo que sí se impuso Barba. Pero hay un detalle que sí es muy importante y yo creo que benefició a la catedral. Y es que se habla de encapitelar. Y aquí nos asalta una duda. Si efectivamente dijeron estos señores que había que encapitelar y la catedral está encapitelada, es decir, están todos los capiteles a una misma altura, esto quiere decir que posiblemente, casi con seguridad, Vandelvira no estaba tan resuelto a haber hecho las 3 naves a la misma altura. Él todavía le hubiera dado mayor altura en la nave central. En apoyo de esto tenemos bastantes ejemplos de obras del mismo Vandelvira, en la provincia y en otros sitios, donde efectivamente no hay un espacio de salón absoluto. Y yo creo que aquí sí se le inventó la plana. Y tengo que decir que en ese sentido, para mejor. Es importante la corrección. No rompe tampoco, ni mucho menos, ¿no?, con la idea fundamental, con la idea espacial que hemos visto de Basílica, pero diríamos que sí la corrige favorablemente. Y esto es importante. Y el siguiente paso, en línea con... Porque bueno, todas estas observaciones que le hacen, en la práctica se llevaron pocas en aquellos momentos. Pero cuando, bastantes años más tarde, en 1634, se reanuda la obra, porque la obra se paralizó a finales de siglo por una crisis económica muy fuerte, una gran depresión en ese momento, y hasta el año 34 del siglo XVII no se volvieron otra vez a abrir las obras, y se abren a buen ritmo, ya con Juan de Aranda, y lo que Juan de Aranda hace, pues en cierto modo yo creo que es recoger parte de esas observaciones. Cuando Juan de Aranda se hace cargo de la catedral solamente tenía construido esto, como hemos visto, y este es el croquis que él hace de cómo estaba todavía la catedral. Fíjese que la catedral, más de casi en el 80%, no, casi el 90%, era todavía la catedral gótica, con esta capilla muy destacada, que era la capilla del obispo Suárez. Y el principal objetivo que él se asume es el nivelar todo este testero, dejarlo todo a una misma altura y enlazado con este muro de la sala capitular, otro pie forzado que había dejado ya planteado Vandelvira. Y esta es una operación compleja y que nos da mucho que pensar, porque todos sabemos que en este muro por fuera hay unas cintas góticas que son un tanto difíciles de explicar, porque están ahí en un punto bajo con una gárgola, cuando las gárgolas se suponen que tienen que estar arriba. Y todo esto me lleva a mí a pensar que hizo una gran operación Juan de Aranda al hacer realmente un muro nuevo, pero rescatando unas reliquias, unos restos de la vieja catedral gótica, para que quedara allí como un homenaje también y un respeto al pasado. Si esto es así, creo que está en esa línea. Tenemos a un arquitecto con una mentalidad modernísima, un arquitecto restaurador, conservador, ¿no?, y que sabe integrar el pasado con el presente. Bueno, la gran operación de Juan de Aranda es eso, y este muro es muy interesante porque este muro, si se dan cuenta, rompe el ritmo que llevaban las capillas laterales. Ya empieza a romperlo aquí. Estas dos capillas tienen un ancho mayor y sirve para enlazar con estas tres que son de ancho, por supuesto, distinto a todas las demás. Y además, pero resuelve otra cosa muy interesante, y es que el altar mayor, que siempre, como decíamos en todas las basílicas, preside toda la composición, que debía de estar, por tanto, aquí, no lo está. Y este espacio se deja como capilla votiva, porque él sabe que la Catedral de Jaén tiene otro condicionante muy fuerte, y es el ser
relicario de una reliquia, valga la redundancia, que es la famosa imagen del Santo Rostro. Entonces, la capilla, que siempre se dedica a capilla mayor, altar mayor, queda aquí como un depósito, como un relicario. Y el presbiterio, donde se dice la misa, se coloca en medio. Pero al colocarse en medio, también está Aranda, digamos, poniéndose perfectamente al día, porque esto coincide con las recomendaciones que daba el obispo Borromeo, el arzobispo de Milán, después del Concilio de Trento, donde dice: y el altar tiene que ponerse en un sitio que sea visto desde todos los puntos. Y efectivamente no hay altar que tenga más visibilidad que el altar de la Catedral de Jaén, porque se puede dar la vuelta perfectamente y desde cualquier ángulo se puede contemplar el oficio de la misa. Con lo cual también está poniéndose al día, colocando la Catedral de Jaén, fíjense, dentro de mantener el mismo tipo arquitectónico ya que venía de un siglo atrás, y sin embargo está perfectamente actualizado con las necesidades más exigentes del Concilio de Trento. Otra novedad que introdujo nuestro amigo Aranda fue el tema de la cúpula. Bueno, aquí tienen, gracias, encontramos algunos documentos que son muy difíciles de encontrar, pero bueno, con tantos años trabajando, aparecieron. Este croquis ya lo había visto Chueca y lo reprodujo en su libro, pero este sí lo encontré yo, que es este croquis, que lo he puesto aquí en medio porque se explica el paso intermedio entre la transformación de la vieja iglesia y buscando ya el alineamiento de la cabecera. Por desgracia, apareció en una hoja suelta, tiene dos páginas manuscritas de Aranda, pero me hubiera gustado encontrar más cosas, claro, para ver todo el proceso. Esta es la imagen potentísima de ese espacio despejado, como quería Borromeo, ¿no? Un altar que es visible desde todos los ángulos. Y el otro elemento novedoso que pone es la cúpula, una cúpula que como tal era también muy moderna y escasa en España. Cúpulas de este tipo, tan perfectas, con un tambor, sus pechines, etc., solamente la primera que se había hecho había sido la del Escorial. Y de este tipo de cúpulas, yo las tan contaditas, esta me creo que, si no me equivoco, era el número 6, desde el Escorial hasta 1654, en ese tiempo solamente se habían hecho 6 cúpulas en España de este tipo. También muy escorialense. Por fuera se ve menos porque las cubiertas tan peculiares que tiene la Catedral de Jaén, al ser módulos que están con su bóveda vaída y cada bóveda tiene su cubierta a 4 aguas, pues eso hace que tape mucho la visión. Hay que subirse allí arriba a las torres para poder hacer esa foto. Pero ese tambor es el mismo tambor que tiene la cúpula de Juan de Herrera en la Basílica del Escorial. La calota es más pequeña, pero es de una perfección. Están los sillares que no se distinguen casi, y una linterna también muy brillante. Hizo una portada que es también muy notable, la de 1642, que está en el crucero. Vamos pasando más rápido. Y luego todo este bellísimo ornato del alzado exterior, que es también otra nota muy peculiar de la Catedral de Jaén, porque la Catedral de Jaén tiene una deuda contraída con el tema de los balcones, tanto hacia el interior como hacia el exterior, porque son balcones por los que hay que mostrar la imagen del Santo Rostro. Y eso le da también ese carácter palaciego, tanto hacia adentro como hacia afuera. Aquí está a la izquierda el dibujo del libro que hizo Antonio Ortega, que tiene unos dibujos magníficos. Yo he aprovechado para ponerlo aquí, y al lado la foto de esa arquitectura tan protuberante, ¿no? También tan atractiva, de Aranda. La tercera fase constructiva fue la fachada, porque el barroco era muy fachadista, y entonces cuando hizo la cúpula, en vez de seguir trabajando, continuando hacia los pies, eso pasó en muchas catedrales, se echó un tabique, donde está ahora mismo el inicio del coro, y se empezó por los pies. Pero esa fachada, y he puesto ahí 3 nombres,
porque en el plano que le he mostrado muchas veces, ese pergamino, están dibujadas las bases de las columnas, que coincide con esto. Por tanto, la idea también es en origen de Aranda. Luego la ejecución no, porque la ejecución es de Eufrasio López de Rojas, a partir de 1667, y finalmente de Blas Antonio Delgado, que termina las dos torres y el cuerpo superior. En concreto, ahí están las fechas, en 1700 se terminaba ese conjunto. Y una vez que se terminó la fachada, entonces la siguiente fase, ya sí se derribó lo que quedaba de gótico, que es entre la fachada y el coro, y la cúpula, y eso es lo que ya se hace en el siglo XVIII, donde la principal, bueno, este es el detalle de la fachada, esta fachada, que este cuerpo inferior, esto es San Pedro de Roma, esto es lo que hace Maderno, con el orden gigante, y ahí es donde dice Aranda que él tiene en su mente dos referencias, San Pedro y el Escorial, porque el cuerpo de arriba retranqueado es la solución de la Basílica del Escorial también. Y como les decía, ya en esa cuarta fase, la del 18, lo más importante es el coro, que es lo más disonante que hay con respecto a la herencia vanderbiliana. Aquí, uno que se llama un discípulo, vamos, seguidor de Churriguera, este gallego llovido del Portal, pues se hizo, como saben, primero un coro que era excesivamente largo, pero esto lo hemos dicho muchas veces, esto es un compromiso que el Cabildo de Jaén, el Cabildo Eclesiástico tenía con el Cabildo de la ciudad. Para construir la catedral, claro, no puedo contar, pues si no hubiéramos aquí toda la noche, ¿no? Todos los pasos, pero para hacer la lonja sur, tuvo que darle un testarazo al ayuntamiento, porque el ayuntamiento se metía hasta la altura de la torre, en la plaza. Entonces tuvo que pedir el favor de ensanchar aquello. En la iglesia sabía mucho, les decía argumentaba estupendamente, dice, y cedan ustedes eso, dice, porque le damos prez a la ciudad, es decir, embellecemos la ciudad. El ayuntamiento cedió, le quitaron una parte de su edificación, pero claro, a cambio, ¿qué es lo que querían los 24, los miembros, los concejales del ayuntamiento entonces? Pues una cosa que les dio mucho, el privilegio de poder sentarse en el coro. Y entonces por eso el coro es más largo de lo normal, porque toda la parte delantera, justo eso que tienen ahí, ese tramo, se llama el Banco de los Caballeros, que es un banco corrido, y ahí es donde se sentaban. Y ese fue el toma y daca para llevar a cabo todo esto. Y claro, pues ahí tienen ustedes la imagen, esa imagen movidísima, como digo, que rompe evidentemente con la arquitectura anterior. El trascoro, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Aunque el trascoro además tuvo luego una reforma a finales de 1789 en la parte superior, porque la academia le puso ya muchos peros, ¿no? Pero todas estas cosas de embutidos, de mármoles de colores, todo esto ya es el gusto de la exuberancia barroca, ¿no? Pasamos más deprisa. Y ya lo último, pues es el Sagrario de la Catedral, de Ventura Rodríguez, un gran arquitecto también de la academia, que como ven ustedes hizo una cosa realmente muy a tono con la catedral. Ventura Rodríguez tuvo de primer momento la conciencia de que él se estaba midiendo los cuartos, se estaba jugando los cuartos con una grandísima pieza. Y él estaba dispuesto a no desentonar y no desentonó. Fíjense que lo que hizo aquí es ni más ni menos que la imagen de un templo antiguo. Esta solución que están viendo, este alzado, y eso aquí la foto tapa, por eso la pantalla no se ve muy bien, yo creo que la pantalla aquí oscurece. Aquí hay un arco termal que se llama, un arco de media, como una especie de media luna, y eso era muy romano, ¿no? Y toda la forma, la solución de la posterior y todo esto, ¿no? Pero sobre todo porque además interiormente, ahí está la planta, fíjese qué diferencia. Lo de Aranda es una cosa, la verdad, es una capillita y parece una cosa muy pacata comparada con esta cosa tan brillante, ¿no? Esta planta oval, magnífica, y donde además, desde el primer momento,
yo creo que Ventura Rodríguez dijo: estereotomía, corte de piedra de los Vanderbilt, yo también sé cortar piedra. Y es una obra estereotómica excepcional, además tomando referencias romanas, porque la bóveda, como ahora verán, es una bóveda impresionante. Una solución evidentísima. Podríamos también poner 50.000 fotografías, porque todas son interesantísimas las soluciones de Ventura Rodríguez. Este año se ha celebrado el centenario, hubo una en Madrid, tuvimos un simposio en la academia y están publicadas todo el tema de la exposición, ¿no? Y fueron todos los dibujos del sagrario de la catedral, porque por fortuna lo que sí tiene la catedral de Jaén es el álbum completo de todos los dibujos que preparó Ventura Rodríguez. Empezó en el año 61, en el 64 se empieza la obra y se termina en 1800, como he puesto ahí, ¿no? Y bueno, como saben, pues esto es claramente una inspiración berlinesca, esa cúpula pues es Bernini en estado puro casi, ¿no? Y ya que hablo de estereotomía, de que efectivamente yo creo que se echó un pulso con la estereotomía de los Vanderbilt, pues justo es que terminemos hablando de ese gran virtuosismo, ¿no? Que era la técnica del corte de la piedra, y de la cual la catedral de Jaén tiene muchísimos ejemplos. Yo le pongo estas dos cositas porque están un poco ocultas, no se ven, hay que subir arriba. Esto está en un pasadizo muy estrecho, sobre todo el de la derecha, que tiene la fecha, como ven, 1637. Esto está encima de la capilla del Santo Rostro. Es un pasillo muy estrecho, tan estrecho, que fíjense qué salida tan original, con una puerta en el viaje, una deformación perspectívica interesante. Pero ¿qué me dicen de este paso? Con dos medios cañones que se cruzan. Son soluciones endemoniadas. Hay un álbum también de dibujos en la Biblioteca Nacional del siglo XVIII, una cartilla que se llama Un tal Portor, donde él se está entusiasmado haciendo dibujos estereotómicos, todos citando a la Catedral de Jaén y refiriéndose a la Catedral de Jaén. Y en fin, ya para terminar, pues esa espléndida imagen de la bóveda y esa cita preciosa que tiene el Deán Mazas en su libro. Cuando me veo dentro de este magnífico templo y dirijo la vista hacia sus arcos y bóvedas sobre el aire, me pasmo y admiro de ver el sosiego con que están debajo tantas gentes teniendo millones de arrobas de peso sobre sus cabezas. ¿Qué arte será este que así enseña a voltear sobre unas columnas delgadas tantas ramas de piedra de 1000 piezas y labores sin que ninguna se disloque ni se separe de su lugar? Martínez de Mazas. Gracias.